Me encontraba en un viaje de negocios, fuera de casa y inmerso en responsabilidades laborales. Granada, con sus calles antiguas y el calor del sol español, parecía estar lejos de cualquier problema que pudiera estar aguardándome. Sin embargo, la inesperada llamada de mi vecino rompió esa tranquilidad. Hablaba con una tranquilidad que en ese momento parecía inofensiva, pero cada una de sus palabras despertaba una profunda sospecha: vi a un hombre entrar en tu casa. Mi corazón se aceleró. La inseguridad se hizo cargo. La mente empezó a hacer suposiciones, pero yo no quería creerlo. No puede ser lo que estaba pensando. Decidí abrir las cámaras de seguridad esperando que fuera un malentendido. Mientras se cargaba el video, una parte de mí quería cerrar la computadora portátil y fingir que el mensaje nunca llegó. Pero ahí estaba él. Un hombre. Dentro de mi casa. La ira mezclada con el miedo creció en mí como un veneno que no podía controlar. Su rostro, sus gestos, todo era inquietante. Estaban juntos. El tipo de cercanía que no dejaba dudas. La confianza que había cultivado a lo largo de los años se hizo añicos ante mis ojos en segundos. La traición no fue solo un acto físico, sino una avalancha de emociones, cada segundo del vídeo un golpe más doloroso que el anterior. Detuve el video antes de que terminara. No pude verlo más. Cerré bien la computadora portátil y respiré profundamente. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a invadirme. Pequeñas señales, momentos en los que sentí que algo andaba mal pero lo ignoré. ¿Cuántas veces ha salido a cenar con amigos, o se ha quedado hasta tarde en el trabajo? Ahora todo tenía sentido. La angustia de saber que algo estaba pasando en mi propia casa, en el lugar donde construíamos una vida, me asfixiaba. Aún en la habitación del hotel, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. La traición fue cruel. No fue solo el hecho de que la vi con otro hombre, sino la sensación de que, de alguna manera, ya sabía que esto iba a suceder. Ella parecía distante los últimos meses, y yo. Bueno, estaba tan inmerso en mi trabajo y viajando que tal vez perdí la conexión. ¿O nunca la recuperé después de lo que hice hace años? Sí, la verdad que había enterrado estaba volviendo a la superficie. Hace algún tiempo me engañé a mí mismo. Fue un error, un desliz que casi destruye nuestro matrimonio. Pero logramos superarlo, al menos eso es lo que pensé. Ella me perdonó, o al menos fingió hacerlo. Y ahora, quizás esta fuera la venganza silenciosa. ¿O sería el comienzo de algo que nunca supe evitar? Las preguntas empezaron a atormentarme. ¿Esto pasó por lo que hice? ¿La había traicionado primero y ahora estaba cosechando los amargos frutos de mi propia falta de lealtad? Pero, ¿y si fuera más que eso? ¿Era posible que ella nunca me amara realmente o simplemente estuviera esperando el momento adecuado para devolverme el dolor que le causé? Las dudas fueron crueles, mordieron mi conciencia y despertaron una ira que me consumió por completo. Y entonces, surgió una idea inquietante. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Enfrentarla? ¿Esperar una explicación, cuando yo mismo he sido culpable en el pasado? El peso del pasado y del presente se mezcló con una confusión emocional que me dejó paralizada. ¿Su traición fue solo una sombra de la traición que yo cometí, o había algo mucho más profundo en juego? Necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando, pero la verdad era un monstruo al que temía enfrentar. ¿Qué más revelaría ese video si tuviera el coraje de seguir viéndolo? ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuánto tiempo llevaba pasando esto? Las preguntas sin respuesta me atormentaban. Después de todo, ¿fue posible escapar de este ciclo de dolor y traición, o estábamos destinados a repetir los mismos errores, empujándonos unos a otros al abismo de la desconfianza? Pero algo estaba claro. El dolor que sentí ahora era real. Y supe que, de una forma u otra, esta noche lo cambiaría todo. Ahora, lo único que me quedaba era enfrentar la verdad que tanto temía, aunque sabía que, en el fondo, tal vez merecía cada parte de esta traición. Carlos siempre ha sido un hombre metódico. Cada paso de su vida fue cuidadosamente planeado, desde la carrera que eligió hasta la ciudad donde decidió construir su vida con Laura. Cuando se conocieron él tenía 28 años y estaba a punto de iniciar un ambicioso proyecto en el sector tecnológico.
Laura, en cambio, era una artista, con un espíritu libre que contrastaba marcadamente con la rigidez de Carlos. Quizás fue este contraste lo que los atrajo el uno al otro. La estabilidad que él le ofrecía la tranquilizaba, mientras que su espontaneidad aportaba color y vida a su rutina cuidadosamente estructurada. Se conocieron en un evento que, al principio, parecía nada más que una obligación social más de Carlos. No le gustaba mucho este tipo de ocasiones, pero esa cena benéfica fue importante para su networking. Laura estuvo allí por casualidad, acompañando a una amiga. No tenía ningún interés en los altos ejecutivos o empresarios presentes. Lo que quería era escapar de los estudios donde pasaba horas intentando capturar emociones en su lienzo. Cuando sus miradas se encontraron, algo hizo clic. Hubo una curiosidad mutua que los llevó a una conversación casual que, poco a poco, se convirtió en algo más profundo. Laura nunca había conocido a nadie tan seguro de sí mismo como Carlos. Tenía un aura de control que la hacía sentir protegida pero desafiada al mismo tiempo. Carlos, por su parte, nunca se había sentido tan encantado por alguien que veía el mundo con tanta ligereza y pasión. Pronto se volvieron inseparables. La relación evolucionó rápidamente. En menos de 2 años se casaron y compartieron una vida juntos. Carlos compró una casa con vistas a la Alhambra, uno de los símbolos más bellos de la ciudad. Para él, la casa representaba más que una simple propiedad, era el símbolo de una vida próspera y un futuro estable. Para Laura, sin embargo, la casa era solo un escenario. Aunque amaba el lugar, lo que le importaba era lo que sucedía dentro de esas paredes, los momentos que compartían, las risas, los días tranquilos cuando él trabajaba en su oficina y ella en su estudio. Su matrimonio, desde fuera, parecía perfecto. Carlos continuó su ascenso profesional, ganándose el respeto de sus compañeros e importantes inversores. Laura, a pesar de ser reconocida en el circuito artístico local, todavía sentía que no había logrado todo lo que podía. Estaba inquieta, siempre buscando algo nuevo, siempre con un lienzo sin terminar frente a ella, como si sus emociones nunca pudieran expresarse por completo. Los dos tenían vidas muy diferentes, pero encontraron consuelo el uno en el otro. Carlos se enorgullecía de brindarle todo a Laura, estabilidad, seguridad, amor. Y Laura, a pesar de sus inseguridades y crisis creativas, agradeció el cariño y apoyo que le brindó. Pero, con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Carlos, cada vez más inmerso en el trabajo, pasaba días enteros viajando a congresos y reuniones de negocios. Laura, en cambio, se quedó en casa, sola con sus lienzos y sus pinceles. Al principio aprovechaba su tiempo a solas para dedicarse al arte. Pero la soledad empezó a pasar factura. Con el paso de los años, Carlos se fue distanciando, no a propósito, sino como consecuencia de su dedicación profesional. Las conversaciones entre ellos se hicieron más cortas y las cenas para dos, antes tan frecuentes, se hicieron cada vez más raras. Carlos siempre creyó que estaba haciendo lo mejor para Laura, brindándole una vida cómoda y sin preocupaciones económicas, pero no se dio cuenta de que, en el proceso, se estaba distanciando emocionalmente. Laura, en cambio, no sabía cómo expresar lo que sentía. Apreciaba todo lo que hacía Carlos, pero el vacío que crecía en su pecho no podía llenarse con regalos ni viajes. En uno de esos largos viajes de negocios, Laura se dio cuenta de cuánto extrañaba estar conectada con él. El teléfono sonó menos, los mensajes eran breves y formales y las llamadas que hacían antes de acostarse ahora fueron reemplazadas por el silencio. Era como si vivieran vidas paralelas, como si ambos estuvieran atrapados en una especie de inercia emocional que los mantenía unidos, pero al mismo tiempo distantes. Laura, en medio de la soledad, comenzó a cuestionarse el rumbo de su vida. Su arte reflejaba esta inquietud, las pinturas comenzaron a mostrar tonos más oscuros, líneas más pesadas, como si ella estuviera tratando de expresar un dolor que ella misma no podía verbalizar. Las pocas veces que intentó hablar de sus sentimientos con Carlos, rápidamente cambió de tema, creyendo que todo se resolvería con tiempo y paciencia. Para él, Laura solo estaba atravesando una fase y pronto volvería a ser la mujer feliz y vibrante que era antes. Pero lo que Carlos no sabía era que esa fase no era temporal. Laura sintió que faltaba algo, una conexión que parecía haberse perdido con el paso de los años.
Y por mucho que intentara distraerse con su arte, sus amigos o los eventos sociales a los que asistía ocasionalmente, el vacío dentro de ella se hacía cada vez más grande. Cuando Carlos estaba en casa se mostraba atento pero distante. Se propuso preguntar cómo iban las cosas, pero las respuestas de Laura siempre resultaban distraídas. Creía que darle la estabilidad financiera y la seguridad de una vida cómoda sería suficiente para mantenerlos juntos y felices. Sin embargo, no se dio cuenta de que lo que Laura más anhelaba era algo que el dinero y la estabilidad no podían comprar: tiempo. Quería la presencia de Carlos, quería que él la viera, la entendiera y compartiera con ella no solo los éxitos, sino también los miedos e incertidumbres que surgían en la vida. Y así, mientras él continuaba su incansable búsqueda del éxito, ella se hundió cada vez más en su propia soledad, tratando de encontrar en los colores y formas de sus lienzos la conexión que había perdido con el hombre que amaba. El matrimonio, que alguna vez había sido la base de sus vidas, ahora parecía una carga demasiado pesada para soportarla solos. Carlos, por su parte, no vio señales de que algo andaba mal. Para él la vida siguió su curso. Creía que estaba haciendo todo bien. Si Laura estaba triste o distante, era cuestión de tiempo que las cosas volvieran a la normalidad. Después de todo, el matrimonio tenía altibajos, y él sabía que todo estaría bien. O al menos, eso era lo que quería creer. Lo que no sabía era que Laura ya había comenzado a cuestionar no solo la relación, sino también sus propias decisiones. Los días empezaron a transcurrir monótonamente para Laura. Las horas que antes dedicaba a pintar se convirtieron en una prisión, y el estudio que Carlos había construido con tanto esmero se convirtió en un lugar de refugio solitario. Los colores vibrantes de sus lienzos dieron paso a tonos más oscuros y sombríos. Ese vacío que sentía parecía extenderse por todas partes, y cada pincelada parecía llevar el peso de la distancia que existía entre ella y Carlos. A pesar de amar su arte, ahora parecía incapaz de encontrar la satisfacción que alguna vez llenó su corazón. Carlos continuó con su rutina de viaje, inmerso en compromisos y plazos, siempre con la agenda llena. Laura veía a su marido menos de lo que quería, y cuando él estaba en casa, las conversaciones parecían superficiales, sin profundidad, como si ambos intentaran evitar un enfrentamiento con la realidad. Había una tensión silenciosa en el aire, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a afrontarla. No supo exactamente cuándo empezó a darse cuenta de que faltaba algo más. Hubo noches en las que sentí que la distancia emocional entre ambos era insoportable. Lo que alguna vez fue una presencia cálida y reconfortante ahora era solo una sombra del hombre que amaba. Laura intentó encontrar pequeños momentos de felicidad en reuniones con amigos o en raros viajes a eventos artísticos, pero nada podía llenar el creciente vacío. Fue en una de esas noches solitarias que conoció a Javier. Era diferente a Carlos en todos los sentidos. No tenía la disciplina metódica ni la obsesión por el trabajo que ella veía en su marido. Al contrario, Javier era espontáneo, cautivador, un hombre que vivía el presente con una intensidad casi visceral. Él la encantaba con conversaciones ligeras y despreocupadas, algo que Laura no había experimentado en mucho tiempo. Las primeras veces que se encontraron fue puramente casual, nada más que dos personas compartiendo el mismo espacio en eventos sociales. Pero, con el tiempo, las reuniones se hicieron más frecuentes e intensas. Laura se sintió atraída por la ligereza de Javier, por la forma en que él la hacía sentir viva de nuevo. Era como si el peso que llevaba en el pecho desapareciera cada vez que estaban juntos. Ella empezó a salir con él más a menudo, manteniendo siempre un velo de amistad sobre la relación. Pero ambos sabían que había algo más. Algo que creció entre ellos, invisible, pero cada vez más imposible de ignorar. Mientras tanto, Carlos seguía ajeno a todo. Se lanzó de lleno al trabajo, orgulloso de los logros que traía a casa, sin darse cuenta de lo que se le escapaba de las manos. Cuando regresó de sus viajes, encontró a Laura absorta en sus cuadros, pero no podía ver lo que realmente estaba pasando. La distancia que crecía entre ellos le parecía invisible, y cuando notó la distancia de Laura, la achacó al cansancio o a la presión del trabajo. Creía que todo volvería a la normalidad con el tiempo. A medida que pasaban las semanas, Laura se hundió cada vez más en este dilema. Amaba a Carlos, o al menos quería creer que todavía lo amaba. Pero al mismo tiempo, Javier despertó en ella algo que había estado dormido durante mucho tiempo.
La tensión entre ambos creció y Laura se sintió dividida entre la lealtad a su marido y el deseo de sentirse viva nuevamente. Hasta que, una noche lluviosa, después de un evento en el que Laura y Javier habían pasado la mayor parte del tiempo juntos, algo cambió. Se miraron de una manera que no dejaba lugar a dudas. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Javier la acercó y Laura, vacilante por un breve momento, cedió. El beso fue el punto de ruptura, una caída en el abismo que sabía que ya no podría evitar. En los días siguientes, la relación con Javier ya no era solo emocional. La implicación física era inevitable y Laura, aunque se sentía culpable, se sentía incapaz de romper lo que había empezado. Fue como si, en ese breve momento de rendición, hubiera recuperado una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. El tiempo que pasó con Javier fue un escape de la realidad, un refugio de la vida que había construido con Carlos y que ahora parecía tan lejos de sus sueños. Carlos, en cambio, no sospechaba nada. Todavía creía que los problemas en el matrimonio eran temporales. Su confianza en Laura era inquebrantable y nunca podría imaginar que sucediera algo así. En el fondo, se consolaba con la idea de que estaba haciendo lo mejor que podía, que lo único que Laura necesitaba era más tiempo, más paciencia. No lo sabía, pero ya era demasiado tarde. Una noche, mientras Carlos estaba de viaje, Laura y Javier se encontraron en su casa. Era arriesgado, pero la adrenalina del peligro parecía intensificar aún más el deseo entre ellos. Las horas pasaron rápidamente y perdieron la noción del tiempo. Laura sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero en ese momento la culpa parecía distante, ahogada por el placer inmediato. Sin embargo, todo cambió cuando Carlos recibió un mensaje de un vecino, alertándole que había visto a un hombre entrar a la casa. A Carlos se le heló la sangre. Sin pensarlo dos veces, abrió las cámaras de seguridad que había instalado para monitorear la casa durante sus ausencias. Lo que vio lo dejó paralizado. Las imágenes eran claras y nítidas. Javier estaba dentro de su casa. Y no estaba solo. El corazón de Carlos latía con fuerza, la ira mezclada con la incredulidad. No podía entender lo que estaba viendo. El hombre que estaba en la casa, con Laura, era el mismo que se había sentado a la mesa con él en varias ocasiones, el mismo que se había intercambiado sonrisas cordiales en las reuniones sociales. Pero ahora estaba allí, en el lugar que debería haber pertenecido a Carlos. La traición quedó al descubierto, desnuda, brutal. Carlos apenas podía creer lo que tenía ante sus ojos. El vídeo, congelado en su pantalla, mostraba a Laura y Javier en lo que solo podría describirse como el momento más devastador de su vida. Esa visión lo destruyó por dentro. Todo lo que creía sólido, verdadero, se hizo añicos allí, en cuestión de segundos. La mujer con la que había compartido tantos años, a quien consideraba el amor de su vida, estaba con otro hombre, en su casa, en el espacio que debería haber sido sagrado para ambos. La respiración de Carlos se volvió pesada, su mente un torbellino de pensamientos confusos, pero el más cruel de todo fue el recuerdo de su propio error en el pasado. Sabía que en algún nivel estaba cosechando lo que había sembrado. Años atrás, él también le había sido infiel, en un momento de debilidad, cuando la distancia entre él y Laura parecía insuperable. En ese momento, el peso de la culpa lo carcomía, pero lo superaron, o eso creía él. Laura lo perdonó, o eso creía él. Pero ahora, con lo que estaba pasando, empezaba a preguntarse, ¿realmente ella lo había perdonado? ¿O fue esta traición una respuesta al dolor que había causado? Carlos cerró bien el portátil, como si pudiera borrar las imágenes de su mente. Pero estaban arraigados, tan claros como la realidad que los rodeaba. Sabía que ya no había forma de ignorarlo. Necesitaba confrontar a Laura. Necesitaba respuestas. Aún aturdido por la ira y el dolor, Carlos tomó el primer vuelo de regreso a casa. El viaje a casa parecía interminable y su mente seguía repitiendo las escenas de la traición. Sabía que no se podía resolver con una simple conversación, pero necesitaba entender qué llevó a Laura a hacer trampa. ¿Qué había hecho para llevar la relación a este punto? Cuando finalmente entró en la casa, el silencio era asfixiante. Laura estaba sentada en el sofá, de espaldas a él, y por un breve momento, Carlos se detuvo. Ella no se daba cuenta de la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos.
Respiró hondo, intentando encontrar algo de calma, pero la imagen de Laura y Javier juntos se repetía como una pesadilla incesante. Laura, su voz era ronca, llena de emoción. Se giró sorprendida, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Carlos? ¿Qué, volviste temprano? Él permaneció en silencio por unos momentos, mirándola. Cada palabra que pensaba decir parecía pequeña comparada con la avalancha de sentimientos que lo abrumaba. Quería gritar, exigir explicaciones, pero sobre todo quería saber por qué. ¿Por qué ella lo engañó? Lo sé, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Vi todo. Laura palideció. Sus ojos, que siempre habían sido tan expresivos, ahora reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sabía de qué estaba hablando, pero aún así no encontraba las palabras para defenderse. ¿Cómo? Su voz era casi un susurro. Las cámaras, respondió Carlos, sin apartar la mirada de ella. Las cámaras de seguridad. Laura apartó la mirada y el silencio que siguió fue como un cuchillo afilado entre los dos. Sabía que no había excusas que pudieran aliviar el peso de lo que había hecho. Todo quedó expuesto. Quería decírtelo, Carlos. Simplemente, no sabía cómo, comenzó, con la voz temblorosa. Dime qué, Laura. ¿Qué me estabas engañando? ¿Qué trajiste a otro hombre a nuestra casa? ¿Qué querías decirme exactamente? Ella cerró los ojos, sintiendo el dolor en sus palabras. Sabía que merecía todas las acusaciones, pero no podía detener las lágrimas que ahora corrían por su rostro. Lo siento, murmuró, finalmente mirándolo. Sé que nada de lo que diga arreglará esto. Me equivoqué, Carlos. Pero, no fue solo para mí. Él la miró confundido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No fue solo para ti? No fue solo mi decisión, dijo, su voz ahora más firme, como si estuviera tratando de mantener el control. Tú también tienes tu parte en esto. Carlos frunció el ceño con incredulidad. ¿Mi parte? Laura, ¿me estás diciendo que es mi culpa que me engañaste? ¿Que Javier en nuestra casa es mi responsabilidad? ¿No estabas ahí, Carlos? En los últimos años te dedicaste a trabajar y me dejaste aquí, solo. Intenté hablar contigo, intenté demostrarte que algo andaba mal, pero nunca me escuchaste. Lo hice. No quiero que las cosas lleguen a este punto, pero me sentí invisible. Esas palabras lo golpearon como un golpe. Sabía que su dedicación a su trabajo los había separado a ambos, pero no podía creer que esto fuera una justificación para lo que había sucedido. Tienes razón, dijo, con voz controlada pero llena de ira. Estuve ausente, pero eso no justifica lo que hiciste. La traición nunca es la respuesta, Laura. Y lo sabes, porque ya hemos pasado por esto antes. ¿O lo has olvidado? Miró hacia abajo y el peso de la culpa comenzó a posarse sobre sus hombros. Nunca lo olvidé. ¿Cómo podría olvidar? Me traicionaste, Carlos, y traté de perdonarte, traté de seguir adelante. Pero la verdad es, nunca pude. Siempre permaneció ahí, como una herida abierta, y creo que eso nunca sanó. Y cuando apareció Javier, yo, no pude resistirme. Carlos sintió una mezcla de ira y vergüenza. Sabía que su traición había dejado profundas marcas, pero no tenía idea de que ella había estado cargando con ese peso durante tanto tiempo. Pensó que lo habían superado, que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Pero ahora, allí, frente a la verdad desnuda, se dio cuenta de que tal vez se había equivocado todo el tiempo. Deberías habérmelo dicho, susurró. Deberías haber dicho que no podías perdonarme. Lo intenté, Carlos. Dios, cómo lo intenté. Pero cada vez que te veía partir para otro viaje, cada vez que dormía solo mientras tú estabas en algún lugar del mundo, el dolor volvía. Y cuando apareció Javier, me hizo sentir, viva de nuevo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras fueron como veneno, devorando lo que quedaba de la esperanza que tenía. Carlos sabía que no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, y no fue solo la traición física lo que lo separó, sino también las cicatrices del pasado que nunca sanaron.
Pensó que el tiempo lo había solucionado todo, pero ahora se dio cuenta de que el tiempo solo había ocultado lo que realmente importaba. El silencio una vez más se apoderó de la habitación, pero esta vez fue un silencio lleno de comprensión. Carlos se dio cuenta, con un dolor insoportable, de que él no era la única víctima en esa situación. Ambos estaban atrapados en un ciclo de dolor que comenzó con su error hace años y ahora culminó con la traición de Laura. No sé qué hacer, dijo finalmente Laura, con voz débil. No quería que las cosas llegaran a este punto, pero, ahora que así fue, no sé cómo solucionarlo. Carlos la miró y su ira se disipó lentamente, reemplazada por una profunda tristeza. Sabía que no había una solución fácil, que lo que se había roto entre ellos tal vez nunca pudiera repararse. Pero, sobre todo, sabía que el peso de la traición de Laura era, en parte, un reflejo de sus propios errores pasados. Por doloroso que fuera, ambos estaban atrapados en el mismo ciclo y lo único que quedaba ahora era decidir cómo romperlo. El silencio que reinó en la sala después de las confesiones parecía cargar con el peso de años de errores y decepciones. Carlos estaba de pie, inmóvil, mirando a Laura con una expresión que mezclaba dolor, incredulidad y cansancio. La intensa ira que antes lo había dominado comenzaba a dar paso a un profundo vacío, un agujero en su pecho que parecía incapaz de llenarse. No sabía qué más decir ni cómo reaccionar. Laura, sentada en el sofá, mantenía la vista fija en el suelo, sin poder mirarlo. Ambos estaban al borde de un precipicio y sabían que cualquier palabra o gesto podía hacer caer lo que quedaba de su matrimonio. Pero al mismo tiempo la inercia los mantuvo paralizados. Los pensamientos de Carlos giraban en torno a la traición, la culpa, el pasado que, hasta entonces, creía haber dejado atrás. Pero ahora todo tenía sentido. La distancia que Laura había estado poniendo entre ellos, las conversaciones evitadas, su mirada en blanco cuando él intentaba acercarse. Todo fue resultado de ese error que él mismo había cometido años atrás. El peso de sus propias acciones lo aplastó. Nunca lograste realmente perdonarme, ¿verdad? Rompió el silencio, su voz baja pero llena de amarga tristeza. Laura levantó la vista lentamente y se encontró con su mirada vacilante. Lo intenté, de verdad lo intenté, Carlos. Pero cada vez que me mirabas, veía ese momento. Esa traición. Quería superarlo, quería seguir adelante, pero, no pude. Carlos cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Sabía que no podía culparla por no poder perdonarlo por completo. La verdad es que él también sabía que nunca le había dado el tiempo o el espacio necesario para superar realmente lo sucedido. Creía que al seguir aportando, trabajando duro y asegurándose una vida cómoda, estaba compensando su error. Pero la realidad fue mucho más cruel. El perdón que creía haberse ganado nunca fue completo. Entonces todo esto, tú y Javier, ¿fue una forma de castigarme? La pregunta salió llena de amargura que no pudo contener. No, respondió Laura rápidamente. No se trataba de venganza. Nunca lo planeé, Carlos. Nunca quise lastimarte a propósito. Sucedió, porque me sentí vacío. Solo. Javier, él no fue la causa de todo esto, él fue la consecuencia. Una consecuencia, repitió Carlos, más para sí mismo que para ella. Las palabras resonaron en su mente. Todo eso, todos esos años de distancia, de pequeños silencios y conversaciones inconclusas, culminaron en esa traición. Pensó que tenía control sobre su propia vida, sobre su propio matrimonio, pero ahora se dio cuenta de que había estado perdiendo a Laura durante mucho más tiempo del que imaginaba. Carlos se sentó lentamente en una silla cercana, pasándose las manos por el rostro como si intentara despertar de una pesadilla. Quería culpar a Laura de todo, quería que la responsabilidad estuviera únicamente en sus manos. Pero la verdad era más complicada. El dilema moral que lo consumía ahora era mayor que cualquier traición. Se trataba del ciclo de dolor y culpa en el que ambos estaban atrapados. Un ciclo que comenzó con su traición y que ahora, años después, volvió para atormentarlos. Laura lo miró, tratando de entender lo que estaba pasando por su mente. Sabía que había cruzado una línea, pero el dolor que sentía también era real. Ella no era inocente y sabía que había destruido la confianza que quedaba entre ellos. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que creía que era inevitable.
Que, de alguna manera, ambos estaban condenados a llegar a ese punto. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz frágil, como si la pregunta fuera a la vez una oferta y una súplica de salvación. Carlos la miró y, por primera vez en mucho tiempo, no supo lo que quería. Una parte de él quería que ella se fuera, que desapareciera de su vida para poder afrontar el dolor solo. Pero otra parte, una parte más profunda, no podía aceptar la idea de perder a Laura por completo. Habían construido una vida juntos, habían enfrentado tantas cosas y, a pesar de todo, él todavía la amaba. O al menos, amaba el recordatorio de lo que eran. Yo, no lo sé, respondió honestamente. No sé qué hacer, Laura. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que Carlos veía a su esposa tan vulnerable. Ella siempre había sido fuerte, independiente, pero aquí, en ese momento, parecía una mujer destrozada, igual que él. Por mucho que intentara aguantar, la realidad de sus errores los estaba aplastando a ambos. Nunca quise que llegara a esto, confesó, con la voz quebrada. Quería que las cosas volvieran a ser como eran. Pero la verdad es que, después de lo que pasó, nunca fui el mismo. Nunca fuimos los mismos. Carlos se levantó sintiendo el peso de la situación. Sabía que esa conversación no los llevaría a ninguna parte. No había una solución fácil para lo que enfrentaban. No había forma de retroceder en el tiempo y borrar el pasado. Todo lo que podían hacer ahora era afrontar las consecuencias de sus elecciones. Necesito tiempo, dijo, caminando hacia la puerta. No sé qué hacer ahora, pero necesito tiempo para pensar. Laura asintió sin decir nada. Sabía que pedir perdón, en ese momento, sería inútil. No había suficientes excusas para justificar lo sucedido y cualquier intento de reparación sonaría vacío. Solo podía esperar que, con el tiempo, ambos pudieran encontrar una manera de seguir adelante, ya sea juntos o separados. Carlos salió de la casa sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Respiró hondo, intentando aliviar la presión en su pecho. Pero el dolor estaba ahí, latente, palpitando a cada paso que daba. Su mente giraba en torno a lo que había descubierto, pero también en lo que significaba para el futuro. Sabía que la traición de Laura no era solo un hecho aislado. Fue un reflejo de años de dolor, de palabras no dichas, de sentimientos sofocados. Y, en el fondo, sabía que él tenía parte de culpa en todo aquello. Mientras caminaba por las calles oscuras, Carlos sintió el peso de la decisión que tendría que tomar. ¿Qué harías ahora? ¿Te enfrentarías a Javier? ¿Intentarías reconstruir tu matrimonio con Laura? ¿O simplemente seguiría adelante y abandonaría todo lo que habían construido juntos? Estas preguntas lo atormentaban, pero en ese momento supo que no tenía las respuestas. Lo único que podía hacer era seguir caminando, esperando que el tiempo le diera claridad, esperando que de alguna manera encontrara una salida al ciclo de dolor que parecía no tener fin. Laura, sola en la habitación, sintió que el silencio a su alrededor se intensificaba. Sabía que, independientemente de lo que sucediera a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Ambos habían cambiado. El matrimonio que alguna vez pareció inquebrantable ahora estaba en ruinas y el futuro era incierto. Se levantó y miró por la ventana, viendo a Carlos desaparecer en la oscuridad. No sabía si volvería o si este era el final definitivo. Pero en el fondo, sabía que cualquier decisión que él tomara, cualquiera que fuera, cambiaría sus vidas para siempre. Carlos siguió caminando, con el peso de las decisiones que aún no había tomado. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio y reflexión. Carlos evitaba la casa y, en consecuencia, Laura. Pasó horas caminando sin rumbo, tratando de encontrar alguna respuesta en el vacío que ahora llenaba su vida. Por mucho que el dolor de la traición todavía latiera en su pecho, había algo que no podía ignorar: el pasado lo había alcanzado. Era imposible separar el presente de lo que había hecho años atrás. Quizás, pensó, estaba destinado a vivir las consecuencias de sus propios errores. Laura, a su vez, sintió más que nunca el peso de sus decisiones. La soledad de la casa era asfixiante y sabía que, independientemente de la decisión que tomara Carlos, algo entre ellos ya se había roto irreparablemente. Javier, que alguna vez pareció un escape para sus sentimientos reprimidos,
ahora era una presencia incómoda en su mente. Lo que le había hecho a Carlos y a ella misma era algo que nunca podría deshacer. Después de varios días, Carlos finalmente decidió que necesitaba afrontar cómo se sentía. Regresó a casa con la intención de decidir, de una vez por todas, qué haría a partir de ahora. Cuando entró, encontró a Laura sentada en la sala, con los ojos cansados, como si ella también estuviera atrapada en la misma tormenta que lo atormentaba. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, sentándose frente a ella. Laura asintió con la mirada fija en las manos que descansaban en su regazo. Sabía que esa conversación definiría su destino. Pensé mucho en lo que pasó, en lo que a nosotros lo hicimos, comenzó Carlos, con la voz cargada de emoción. La verdad es que no puedo tirarlo todo por la borda. Ya no soy el mismo de antes y sé que tú tampoco eres el mismo. Lo que pasó, contigo y Javier, fue como si me estuvieras devolviendo lo que hice hace años. Pero al mismo tiempo, no sé si podré continuar después de esto. Laura cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Nunca quise que llegara a esto, Carlos. Pero creo que siempre hemos cargado con este dolor, este rencor entre nosotros. Y sé que te lastimé, pero, sobre todo, me lastimé a mí mismo. Carlos asintió, comprendiendo. Yo también te lastimé, Laura. Y creo que en el fondo nunca nos perdonamos del todo. No importa cuánto intentáramos seguir adelante, siempre hubo una distancia que no pudimos salvar. La habitación volvió a quedar en silencio. El peso de lo que ambos enfrentaban era casi insoportable, pero al mismo tiempo, había claridad en el aire. Ambos sabían que las heridas que llevaban eran demasiado profundas para sanar, pero también sabían que habían llegado al final de un ciclo. Ya no había más culpas que echarse unos a otros, ahora todo lo que quedaba era decidir cómo seguirían adelante. No sé qué va a pasar a partir de ahora, dijo Carlos, mirándola directamente. Pero sé que no podemos seguir así. Necesito algo de tiempo, y creo que tú también. Laura asintió y las lágrimas finalmente cayeron silenciosamente por su rostro. Lo entiendo. Tal vez sea lo mejor. Tal vez sea la única manera en que ambos podamos encontrar la paz. Carlos se levantó y miró alrededor de la casa, que ahora parecía un recuerdo lejano de una vida que habían construido juntos, pero que ya no tenía sentido. Me voy a alejar por un tiempo. No sé cuánto tiempo necesitaré, pero necesito espacio para entender lo que realmente quiero. Laura no intentó detenerlo. Sabía que este era el final de una era, de un capítulo que ambos necesitaban cerrar. Ella lo vio alejarse y la sensación de vacío aumentaba con cada paso que daba hacia la puerta. Carlos se fue sin mirar atrás, sintiendo que si bien aquel era uno de los momentos más dolorosos de su vida, también era necesario. Necesitaba distancia para procesar, para comprender quién era sin el peso del pasado. Sabía que incluso si nunca perdonaba completamente a Laura, tampoco podía seguir atrapado en el dolor que él mismo había ayudado a crear. Era necesario romper el ciclo. En las semanas siguientes, ambos tomaron caminos separados. Laura se dedicó nuevamente a su arte, pero esta vez con un nuevo propósito, encontrarse a sí misma. Su relación con Javier se enfrió rápidamente y se dio cuenta de que él era solo una distracción de los problemas más profundos que necesitaba afrontar sola. Decidió alejarse de todo y de todos, al menos por un tiempo, para entender quién era ella, además de esposa y artista. Carlos, en cambio, viajó muy lejos buscando reencontrarse consigo mismo. Sabía que, por dolorosa que fuera, la separación era la única manera de encontrar alguna forma de paz. Ambos necesitaban reconstruir sus vidas, pero sin las sombras del pasado que los perseguían. Aunque el fin del matrimonio fue una dura realidad, también fue un nuevo comienzo. La traición había destruido lo que quedaba de su confianza mutua, pero ahora, libres de la culpa y el peso del pasado, ambos finalmente podían tomar caminos separados. El final que encontró cada uno fue consecuencia directa de sus elecciones, de sus errores, pero también una oportunidad para empezar de nuevo, cada uno a su manera. Ahora que has llegado al final de esta historia, cuéntame, ¿qué te pareció? Deja tu opinión y cómo ves la trayectoria de Carlos y Laura en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de emoción y giros. Y recuerda, hacer trampa nunca es una solución a los problemas en una relación. El diálogo
El respeto y la honestidad son siempre el camino hacia cualquier relación sana. Nos vemos en la próxima historia.